participar en este evento y me temo que voy a ir un poco más deprisa de lo que yo pensaba. He sido quizás demasiado ambicioso, tengo un montón de diapositivas, con lo cual no me quedará más remedio que ir un poco más deprisa. Y voy a hablar del manejo eficiente de agroquímicos para un correcto control medioambiental. Acaba de decir el ponente anterior que hay 400 millones de europeos que exigen una calidad alimentaria y unos alimentos saludables. Y por lo tanto tenemos que tratar los agroquímicos que fundamentalmente son fitosanitarios y fertilizantes, con criterios técnicos, es más, yo diría hasta con criterios científicos. ¿Cómo tratamos con criterios técnicos la aplicación de fertilizantes y la aplicación de fitosanitarios? Pues primero, elaborando unos procedimientos técnicos. Comentaba que ya no vale con decir que somos buenos, que lo hacemos bien, sino que tenemos que ser capaces de demostrar que lo hemos hecho bien. Y por lo tanto, elaboramos unos procedimientos que nos dicen cómo vamos a hacer ese tipo de tratamientos. Hay un control de calidad. Independientemente de que hemos elaborado unos procedimientos técnicos para tratar bien con fitosanitarios o con fertilizantes, un control de calidad que luego nos indique que realmente hemos hecho el tratamiento de una forma correcta. Los registros, también lo acabo de comentar, son cuadernos de campo, es la única forma de poder demostrar que realmente hemos hecho el tratamiento adecuado. Y luego los tratamientos, tanto de fertilizantes como de fitosanitarios, los hacemos con equipos. Entonces yo quería hablar, con unas pinceladas solamente, de calibración de equipos, porque es un concepto que está en muchos casos confundido con el concepto de verificación de equipos, ajuste de equipos, regulación de equipos. Y por eso quiero hablar unas pinceladas sobre el concepto de calibración de equipos. Y bueno, hablando de agroquímicos, son fertilizantes y son fitosanitarios. Y hablaré de las buenas prácticas agrícolas en zonas vulnerables, que es lo que hay que hacer, cómo tenemos que hacer las aplicaciones de fertilización para evitar que en las aguas subterráneas de esas zonas la concentración de nitratos no supere los 50 miligramos de nitrato por litro de agua que la Organización Mundial de la Salud considera como aguas no potables. Lo acabo de comentar. ¿Por qué tenemos que trabajar con criterios técnicos? Porque la sociedad nos lo exige. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer compatibles aspectos económicos. Primero, si una explotación no gana dinero, pues no es sostenible, pero lo tenemos que compatibilizar con aspectos ecológicos y, por qué no decirlo, también con aspectos sociales. ¿Qué es lo que pasa si no utilizamos los fitosanitarios con criterios técnicos? Antes lo acababa de comentar, que se ve en un porcentaje muy amplio de explotaciones que estamos haciendo tratamientos, no sé si era por un 20% superior al que debemos hacer. En algunos casos estamos haciendo tratamientos también con un 20% inferior, que no sé cuál será peor de los dos. Si lo hacemos con más cantidad de fitosanitarios que lo necesario, pues podemos contaminar el medio ambiente y puede que haya residuos de fitosanitarios en los alimentos. Y eso está claro que la sociedad no nos lo permite. Pero si tratamos con un 20% menos, pues estamos haciendo un tratamiento que nos cuesta un dinero y puede que no sea efectivo. Con el tema de la fertilización, pues lo mismo. Si hacemos un tratamiento con más cantidad de nitratos, por ejemplo, de fósforo, que lo que va a asimilar la planta, estamos tirando dinero. Vamos a tener un producto con una calidad tecnológica, en el caso de la remolacha, inferior al que es deseable, y no vamos a conseguir el que las aguas subterráneas tengan niveles de nitratos por encima de 50 miligramos por litro. Vamos a empezar a hablar de los procedimientos para hacer este tipo de tratamientos. Primero, y eso sí que ha quedado muy claro, cuando hay una intervención química tenemos que motivar por qué hacemos la intervención química. Si no es necesario hacer una intervención química porque hay otro tipo de intervenciones, como son culturales o como son biotecnológicas, pues no es necesario. Pero si no nos queda más remedio que hacerla, pues lo tenemos que hacer si queremos tener la cosecha no solamente en cantidad adecuada, sino también en la calidad. Pero una vez que se ha decidido que tenemos que hacer un tratamiento con fitosanitario, pues probablemente para hacer ese tratamiento contra la plaga o la mala hierba, pues puede que haya 5 o 6 materias activas diferentes. ¿Cuál de las materias activas cogemos? ¿La más barata? Pues puede que sí o puede que no. ¿La más cara? Pues lo mismo. Tenemos que conocer los parámetros físico-químicos que deciden ese tratamiento y unos parámetros físico-químicos
que se ajusten también al tipo de suelo, porque sea un tratamiento con un fungicida o con un herbicida, al final una parte importante va a caer al suelo. Tenemos que tener en cuenta también sobre qué tipo de suelo estamos haciendo la aplicación para poder elegir la más adecuada. Y, por lo tanto, tenemos que conocer en profundidad todos los parámetros físico-químicos de esas materias, de esas posibles materias activas que podemos autorizar, que lógicamente serán las autorizadas. Vamos a empezar por algunos parámetros. Primero, que tengan menor peligro para humanos, ganados o medioambiental. Por supuesto, que tengan un control efectivo. Y no hace falta que os comente que no se deben repetir fitosanitarios con materias activas similares por los problemas que eso suele causar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que calcular muy bien el volumen máximo de caldo, ¿no?, para no tratar ese cultivo con un 15 o con un 20% de fitosanitario a mayor de lo recomendado. Tenemos que tener muy en cuenta cuál es la presión de las boquillas. La presión de las boquillas es directamente proporcional al flujo de las boquillas y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la velocidad de avance de tratamiento. Por ejemplo, un tratamiento que hemos calculado que tenemos que hacer con una velocidad de avance de 5,7 km por hora. Si lo hacemos a 5, puede que estemos tratando con un 40% menos, con lo cual no sería efectivo, y viceversa. Si lo tenemos que hacer a 5 y vamos a 5,7, pues puede que estemos tratando con un 40% más. Y eso es una de las cosas que no debemos hacer. Algunas preguntas. Esto no sé si tiene enlace para... Arriba. Algunas preguntas que quería hacer. ¿Están permitidos la utilización de calendario de tratamientos? Que algunas veces, muchas veces he aconsejado. Ya digo que no. He comentado antes que tenemos que elaborar nuestro procedimiento de tratamiento con una serie de criterios, y dentro de esos criterios está totalmente prohibido la utilización de calendarios. Hemos comentado que se hace una intervención química cuando está motivada, cuando no hay otra forma de combatir esa plaga o esa mala hierba, o a veces es que ni siquiera puede que haya ni esa plaga o esa mala hierba. ¿Están permitidos la utilización de herbicidas residuales en suelos arenosos? Por poner un ejemplo, ya tenemos aquí dos criterios. Primero, un tipo de suelo. No es lo mismo hacer un tratamiento en un suelo arenoso que en un suelo franco o en un suelo arcilloso. Y herbicidas residuales, pues tenemos que conocer también otros parámetros. Cuándo un herbicida es residual o cuándo no lo es. Luego, otra pregunta que puedo hacer. ¿Se pueden utilizar fitosanitarios no selectivos de larga persistencia, alta volatilidad, lisiviables o con otras características, digo ya, negativas? Pues estamos viendo que tenemos que conocer otro tipo de parámetros físicos y químicos que definen la calidad de ese tipo de fitosanitarios para ese tratamiento concreto. Han comentado anteriormente los márgenes y corrientes de agua, en condiciones meteorológicamente desfavorables, pues está claro que no podemos hacer ese tratamiento. Por lo tanto, vamos a empezar ya a ver qué tipo de parámetros debemos conocer para poder elegir al fitosanitario adecuado de entre la colección de materias activas que están en el mercado. No hace falta que os comente ya que los podemos dividir por la naturaleza química en orgánicos, inorgánicos y por su actividad biológica, insecticidas, herbicidas, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar ya primero, porque antes comentaba que una vez que se ha motivado el tratamiento, ¿cuál elegimos? Y hablábamos ya de la toxicidad. Por lo tanto, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama la DL50. ¿De acuerdo? Bueno, la DL50 es un parámetro que se obtiene en investigación, se hacen tratamientos con animales vivos, ahora en concreto lo hacen con dafnias. Las dafnias es un cangrejo de agua dulce, creo que tiene 2 milímetros en el estado adulto, no se hacen con otro tipo de seres, y entonces una DL50 muy pequeña, como esta que tenemos aquí, menor de 5, está claro que es muy tóxico, es decir, a mayor DL50, menor toxicidad. Este tipo de parámetros suelen venir en las indicaciones de los fitosanitarios, pero no sé por qué todavía no vienen todas. Yo espero que dentro de poco en cada etiqueta de los fitosanitarios aparezcan todos y cada uno de los parámetros que nosotros necesitamos para poder definir, para poder escoger el fitosanitario adecuado. ¿Y por qué conocer estos parámetros? Porque todos los tratamientos con fitosanitarios, sean insecticidas o fungicidas, sobre todo si son herbicidas, de alguna manera van a ir al suelo. El suelo va a actuar como regulador.
pero en el momento que tratamos, una parte va a ir a la atmósfera, es decir, una parte se va a volatilizar. ¿Qué tenemos que conocer ya? Pues el parámetro que define la volatilización, que en este caso concreto es la presión de vapor. Es decir, tenemos en zonas, por ejemplo, del tratamiento, zonas donde hay una temperatura media, por ejemplo, de 15 grados, pues tenemos que coger un herbicida o el fitosanitario que tratemos que no se volatilice en un porcentaje apreciable a 15 grados. Tendremos que coger un herbicida que se volatilice, por ejemplo, tenga una tasa de volatilización más baja a 10 grados. Luego os voy a poner un ejemplo de un mismo herbicida. Lo que pasa es que los herbicidas, digamos, son los menos problemáticos, pero claro, aquí en Castilla y León, donde más se utiliza son herbicidas de la tasa de volatilización a 10, 15 y 25 grados. Entonces ha habido algunos agricultores que se quejaban y dicen, bueno, yo es que resulta que he tratado con este herbicida y no ha hecho efecto. Las malas hierbas, pues ahí se han desarrollado fenomenal. Me ha costado una pasta, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues que escogió un herbicida con una presión de vapor muy alta y se le volatilizó probablemente más del 60%, con lo cual se gastó el dinero y no ha tenido ningún tipo de efecto. Bien, hay otras veces que parte de ese herbicida va a aguas de riego por escorrentía, debido a una precipitación alta, por un riego excesivo, va a aguas superficiales, de las aguas superficiales puede que vaya a aguas subterráneas, de ahí a los seres vivos, también al suelo, y dentro del suelo tenemos que tener en cuenta la calidad de ese tipo de suelo. Un parámetro que seguro que habéis analizado muchas veces es la capacidad de intercambio catiónico, de los cuales, dependiendo de este parámetro, pues van a los cultivos o no, y también en función de la humedad. Vamos a ver cómo evolucionan luego esos fitosanitarios en el suelo. Y se dan cuatro fenómenos, cuatro procesos. El primer proceso, una vez que hemos hecho el tratamiento, pues es un proceso de absorción. Los fitosanitarios son absorbidos por los cultivos, ¿de acuerdo? Y las plantas dianas, las malas hierbas, pues, se mueren. Hay un proceso de acumulación o un proceso de absorción, en este caso con D, que son absorbidos por el suelo. Son absorbidos por fuerzas de naturaleza electrostática, son absorbidos fuertemente por el suelo, ¿de acuerdo? Y en este caso también hemos tenido algún tipo de queja de haber hecho algún tratamiento y no surgir efecto. En este caso concreto se trataba un tratamiento con imazabetabet metil, el nombre comercial es Elaser, si no recuerdo mal. Habían tratado un cultivo de cereales, no había hecho efecto, sí que es cierto que eran cereales de secano, no habían regado en ese momento, pero al año siguiente habían cultivado remolacha. La remolacha había nacido estupendamente y cuando la remolacha empezaba ya a absorber los nutrientes del suelo, pues la remolacha, una parte importante, se había muerto. ¿Qué es lo que había pasado? Que habían utilizado un herbicida con un coeficiente de absorción muy alto. La absorción era tan alta que las malas hierbas, incluso la planta que no era diana, no habían sido capaces de absorberle. El tiempo de degradación era muy alto y cuando la remolacha empezó a tirar de los nutrientes del suelo, absorbió también el fitosanitario Elaser y una parte importante de la cosecha había muerto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? También otro parámetro es el coeficiente de absorción. O bien el coeficiente de partición octanol-agua. Hay muchos fitosanitarios que se absorben fuertemente a las arcillas del suelo y otros que se absorben fuertemente a la materia orgánica. Lo que pasa es que la materia orgánica, desde el punto de vista químico, es tremendamente compleja y se hace con octanol-agua, desde el laboratorio, para calcular ese coeficiente de absorción, se hace con octanol, que digamos que responde desde ese punto de vista de absorción química parecido a la materia orgánica de los suelos. Luego hay un proceso de transporte, y dentro del proceso de transporte está el de la volatilización a la atmósfera. Una parte se volatiliza, es el ejemplo que os comentaba antes, y por lo tanto debemos conocer la presión de vapor para ver si ese fitosanitario que vamos a utilizar es el más adecuado o no. Bueno, proceso de erosión. Luego está el proceso de lisiviación. Es un transporte vertical y hacia abajo, con lo cual el fitosanitario va cada vez a capas más profundas. Luego os explicaré la importancia que tiene el que vaya cada vez a capas más profundas. Y luego está la difusión, el coeficiente de difusión, puesto que cuando se hace un tratamiento con un fitosanitario generalmente no se moja
toda la cosecha y sin un herbicida tampoco todo el suelo, sino que hay una difusión molecular por las cuales ese fitosanitario va de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Es decir, que se difunde para que pueda ser absorbido por todo tipo de raíces y en concreto de las malas hierbas. Y luego hay un proceso de degradación. Si no recuerdo mal, leí hace unos días que en Castilla y León, no, en España, a nivel estatal, en la zona, me parece que el coste de fitosanitarios era de 100 millones de euros. A lo mejor digo una tontería porque lo he leído hace ya unos días y esta mañana, intentando preparar un poco este tema, no encontré el dato. Y son 100.000 toneladas, es decir, son 100.000 toneladas de fitosanitarios que se utilizan en la zona arable de España. Quiero decir que si no hubiera un proceso de degradación tendríamos toda la península totalmente, bueno, pues no deja de ser un veneno como antes han comentado. Entonces, dentro de los procesos de degradación hay la degradación química, se van degradando, es decir, un fitosanitario es una molécula orgánica muy compleja, se van rompiendo enlaces y al final se transforma en CO2, moléculas de agua y sales minerales. Es decir, lo que antes era un producto tóxico, ¿de acuerdo? Lo que antes era desde el punto de vista del medio ambiente, un residuo peligroso, pues se descompone en materias que no son absolutamente peligrosas. La degradación fotoquímica también es degradado por la luz ultravioleta también rompe una serie de enlaces y también es la que hace que bueno, pues toda esa cantidad de fitosanitarios que se emplean pues vayan desapareciendo en moléculas que no son peligrosas. Y una degradación biológica es la más importante. La degradación biológica es debido a todos los microorganismos que hay en el suelo. El suelo es algo vivo, muy importante, y son los que degradan. La degradación más importante de esos fitosanitarios es debido a esta acción, y es la degradación más importante. La degradación química es la menos importante, son reacciones de oxidación-reducción, es la menos importante. La degradación fotoquímica solamente degradan a esos fitosanitarios que están en los primeros centímetros del suelo, que es donde entra la luz. Y luego la degradación biológica se degrada por bacterias aerobias. Las bacterias aerobias también están solamente en la capa arable, es decir, en los primeros 20 o 30 centímetros, a partir de ahí no hay forma de degradación aerobia. Yo recuerdo hace relativamente poco, leí un libro de edafología que a la pregunta de que hacían, dice, ¿qué hago con lo que me sobra de un tratamiento con fitosanitarios? Imaginamos que llenamos un tanque con 1000 litros, por ejemplo, y nos sobran 50 litros de fitosanitario. ¿Qué hago con ellos? Y en ese libro contestaba, se hace un agujero lo más profundo posible y se tapa. Y claro, si se tapa, ojos que no ven, corazón que no siente, pero claro, si se tapa, ¿qué ocurre? Que no hay degradación fotoquímica, que no hay degradación biológica, porque la degradación biológica solamente es por bacterias y microorganismos aerobios. Y la degradación química es la menos importante. Si ese fitosanitario va a aguas profundas, la degradación allí en aguas profundas son aguas prácticamente puras, la degradación química no existe, no hay luz tampoco y no hay microorganismos que lo puedan degradar. Pues vamos a tener ahí un agua subterránea con una concentración de fitosanitarios durante muchos años. Es decir, eso es algo que no hay que hacer. ¿Qué otros parámetros tenemos que tener en cuenta para los procesos de degradación? La vida media del plaguicida, que es la de T50, que es el tiempo es requerido para que el 50% de ese producto quede inactivo. Simplemente es un recordatorio de los parámetros físico-químicos que debemos conocer. Primero, la toxicidad, que es la dosis letal media. La vida media, que lo acabo de comentar. Está en los fenómenos de absorción, de acuerdo, ese plaguicida va disminuyendo en el suelo y en los cultivos porque se metaboliza dentro de la planta. Y luego está la absorción, es muy importante, o sea, no utilizaríamos nunca. Voy a poner ejemplos de herbicidas, aunque no es lo más importante en este tema, pero podría ser otro fitosanitario, porque al final, ¿sabes? Vayan a las plantas, vayan a los árboles, una parte importante va a caer al suelo. Si yo utilizo un fitosanitario con un coeficiente de absorción muy alto en un suelo arcilloso o en un suelo franco con un porcentaje de arcilla importante, la materia orgánica generalmente no es muy importante porque en Castilla y León, por mucha materia orgánica que incorporemos en los suelos, el metabolismo es tan rápido
que al cabo de una cosecha, un par de cosechas, nunca vamos a tener una materia orgánica superior al 0,9 o 1,2%. Estaba hablando de la absorción, estaba hablando de los coeficientes de absorción, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, no podemos utilizar, sobre todo un herbicida con un coeficiente de absorción muy alto en un suelo con un porcentaje alto de arcilla. O el coeficiente de partición octanol-agua que nos indica la absorción de ese fitosanitario a la materia orgánica. Tenemos que tener en cuenta también la difusión, la lisiviación, que depende de varios factores, depende de la permeabilidad del suelo, es decir, un suelo arenoso pues tiene una permeabilidad hidráulica muy alta y lisivia con mucha facilidad. Hay que tener en cuenta la volatilización para evitar problemas de que hagamos tratamientos con temperaturas altas y los tratamientos no surtan el efecto que nosotros tratamos, y los distintos tipos de degradación. Luego la estructura química, la cantidad de dosis también es importante, pero mucho menos que los parámetros que tengo aquí con letra mayúscula. Y por supuesto, y como he ido comentando, hay que tener en cuenta las características del suelo, tener en cuenta las arcillas, la materia orgánica, el pH, la estructura y los microorganismos. Y luego la influencia del medio. A temperatura alta, la volatilidad, lógicamente, como casi todas las reacciones biológicas, es más alta. Y también la pluviometría. ¿De acuerdo? A mayor pluviometría, la absorción disminuye. O sea que a mayor pluviometría también habrá mayor volatilidad y, por supuesto, la cubierta vegetal. Comentaba antes que todavía, y no sé por qué, yo espero que esto cambie, en las etiquetas de los fitosanitarios no aparecen todos estos parámetros que debemos conocer a la hora de elegir el más adecuado. Pero sí existe una bibliografía cada vez más alta. Aquí he puesto un ejemplo de que para todo tipo de fitosanitarios, muchos de ellos ya estarán dados de baja, porque sabéis bueno, si leéis el diario oficial de la Unión Europea, pues cada cierto tiempo aparece que una materia activa ya no se puede utilizar. Pero estos parámetros existen. Y, por ejemplo, la Generalidad catalana, la valenciana y Aragón, por ejemplo, en sus páginas web tienen bastante información, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues si vais a la universidad y podéis utilizar las bases de datos, en el momento que queráis existen bibliografía más que de sobra como para poder conocer la mayor parte de los parámetros que necesitamos conocer a la hora de hacer recomendaciones de qué tipo de materia activa debemos utilizar. Este es un ejemplo, en este caso es un herbicida, un sulfurón, de cómo se comporta, de cómo se va degradando, ¿de acuerdo? La degradación se mide en equivalentes de CO2, el metabolismo de las materias orgánicas produce CO2. Y aquí vemos en un suelo franco que el sulfurón ha resultado ser un veneno para los microorganismos del suelo, es decir, disminuye, es negativo, la cantidad de CO2 que se produce por efectos del metabolismo. Luego, este tipo de microorganismos bueno, pues se acostumbran y lo utilizan luego ya como, digamos, como comida. La comen, producen CO2 y tardan un tiempo, hasta que se degradan, hasta que desaparece la concentración, pues más o menos de 1500 horas. Pero se comportan de forma distinta en un suelo franco que en un suelo arenoso. En un suelo arenoso, en un primer momento, no tienen una actividad durante muy pocas horas, prácticamente no hay actividad, pero enseguida lo están metabolizando los microorganismos. Luego lo tienen como veneno, desaparece y luego lo metabolizan otra vez hasta que prácticamente al mismo tiempo la concentración de ese herbicida ha desaparecido del suelo. Aquí vemos, por ejemplo, el imazapetanes-metil, que es la materia activa de la SER, pues lo metabolizan enseguida, lo metabolizan rápidamente, independientemente de que sea un suelo arenoso o un suelo franco. Pero claro, llegan a desaparecer al cabo de cerca de 1500 horas. Y aquí vemos un ejemplo muy claro también de otro herbicida, el trialato, de cuál es la tasa de volatilización a distintas temperaturas. Por ejemplo, a 5 grados se volatiliza aproximadamente el 10%. Tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, la cantidad de fitosanitario que debemos utilizar teniendo en cuenta esta volatilización. Pero a 15 grados, a una media de 15 grados se volatiliza prácticamente el 30%. Y a 25 grados se volatiliza ya más del 60%. Es decir, tenemos que tener en cuenta estos parámetros y no podemos elegir este tipo de herbicidas si la temperatura media del tratamiento es una temperatura alta. A 25 grados difícilmente se hace ese tratamiento con un herbicida, son herbicidas más bajos, pero simplemente ponía este ejemplo para que, para que se vea claramente que tenemos que tener en cuenta este tipo de parámetros.
Comentaba antes que tiene que haber registros, o sea, no vale con decir que somos buenos, que lo hacemos bien, sino que tenemos que ser capaces de demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Elaborando esos procedimientos de trabajo y, por ejemplo, los registros. Este es un registro que yo había comentado, pero vamos, la Consejería de Agricultura acaba de comentar, Julio, que está haciendo algún tipo de registro que serán mucho mejores que estos. Donde sí hay que tener en cuenta, bueno, aquí falta una cosa que es fundamental, que quién tiene que hacer las anotaciones del registro. Yo recuerdo unos gestores que aparecieron por allí y que ofrecían una aplicación informática en la cual decían que nosotros, no os preocupéis, anotamos todos los datos que necesitáis para una producción integrada. Eso no vale, ¿de acuerdo? El registro, los datos de este registro, el tipo de cultivo, la materia activa, las dosis, etcétera, lo tiene que anotar el aplicador, ¿de acuerdo? No tiene que ser el ingeniero, ¿de acuerdo? Y por supuesto mucho menos una empresa aparte. Lo tiene que anotar el aplicador en el momento de la aplicación o en el momento que vaya a ser capaz de hacer estas anotaciones. Bueno, simplemente es esto. Son ejemplos, nos sirven, ¿de acuerdo? Pero me imagino que el colegio pondrá a vuestra disposición estas presentaciones, o sea que si no queréis tomar notas, pues sí, a través de alguna asociación o de algún convenio o algo así. Sí. Comentaba antes que no solamente tenemos que tratar de hacer las cosas bien, ¿de acuerdo?, sino ser capaces de demostrarlo. Y después de una aplicación lo normal es que hacer un control de calidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese control de calidad? Bueno, hay más de un control de calidad, vamos a ver uno. Que se suele hacer para ver si hemos hecho la aplicación de una forma correcta. Y tanto en los fertilizantes como en los fitosanitarios, aparte de hacerlos con la cantidad adecuada, lo tenemos que hacer, lógicamente, de una forma homogénea. Creo que esto ya lo conocéis todos, existen etiquetas, papeles son hidrosensibles, que se colocan de una forma adecuada para poder luego hacer una extrapolación, y estos papeles hidrosensibles nos indican si estamos haciendo el tratamiento de una forma homogénea. ¿De acuerdo? Esto es importante. Antes comentaba que había un porcentaje muy alto de boquillas pues, que no funcionaban o que funcionaban mal. ¿De acuerdo? Aquí nos da una idea de si hemos hecho el tratamiento, lo hemos hecho de una forma correcta o no. Incluso se puede extrapolar, y aquí, porque bueno, estas etiquetas, que el tamaño más o menos, creo que están 20 centímetros por 10 más o menos, luego las manchas se leen a través de un escáner, ¿de acuerdo? El escáner lo que hace es calcular, bueno, primero contar el número de gotas que hay, ¿de acuerdo? Calcular la superficie de cada mancha es proporcional al tamaño de gota, y con esto podemos extrapolar el número de litros por hectárea, ¿de acuerdo? Que podemos hacer. O sea, es un control de calidad que la cosa va bien. Hay que poner una serie de etiquetas a lo largo del ancho del tratamiento con el fitosanitario. Y este sería un control de calidad de la homogeneización. Otro control de calidad sería la cantidad total que hemos puesto. Es decir, si yo he hecho el cálculo para hacer un tratamiento en una finca de 10 hectáreas y he colocado 1000 litros, al final del tratamiento me sobra, me falta, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un control de calidad muy sencillo, ¿de acuerdo? Si he hecho el cálculo para 1000 litros y he hecho el tratamiento y no me ha sobrado nada, pues no solamente he hecho el cálculo bien, sino que he hecho el tratamiento bien también. Independientemente luego de la homogeneización, que sí que es cierto que eso sería con estos papeles hidrosensibles. Algunas preguntas que tenía. ¿Qué hago con los excedentes de productos fitosanitarios? Pues está claro que hacer un agujero y enterrarlos de ninguna de las maneras, ¿de acuerdo? Porque íbamos a tener residuos de fitosanitarios durante mucho tiempo, y si encima van a aguas profundas, pues sería un problema. Pero hago la pregunta general. ¿Qué haréis vosotros si después del tratamiento sobran, pues, por ejemplo, 50 litros? Voy a dar posibles respuestas. ¿De acuerdo? ¿Utilizarlos en una zona, en una tierra que esté en barbecho? Pues hombre, si la tenemos nosotros, lo que no podemos hacer es llevárselo al vecino. Por supuesto, tampoco llevar en un camino, mucho menos, bueno, enterrarlo, ya lo he dicho 3 o 4 veces, en un curso de agua. Si no tenemos esa posibilidad de una zona en barbecho, ¿qué es lo que haríamos? No podemos llevarlo a un gestor de residuos, porque sería un residuo peligroso, y aquí en Valladolid el único gestor de residuos peligrosos es Cetransa, y eso nos va a costar más que el propio tratamiento.
pues lo que tenemos que hacer es sobre la misma parcela, pero lógicamente a mayor velocidad de tratamiento y con una presión de las bombas inferior. Es decir, que lo que vamos a hacer es añadir un poco más de eso, lógicamente sin pasarnos de la cantidad adecuada. ¿De acuerdo? Pero ese es el tratamiento, el ideal. Si al lado somos propietarios de la parcela que está en barbecho, lo tenemos que hacer también, pero no a la misma velocidad y con la misma presión de las boquillas que hacemos el tratamiento. ¿De acuerdo? A mayor velocidad para que el tratamiento sea lo menor posible. Con los envases de fitosanitario ya sabéis lo que hay que hacer, se enjuaga, el agua se hace el triple enjuague, el agua procedente del enjuague se va a la cuba de tratamiento, con eso eliminamos el 99,5% del fitosanitario, pero independientemente de eso, la administración, y bueno, antes os he comentado que yo trabajo en medio ambiente, lo considera un residuo peligroso, ¿de acuerdo? Con la única diferencia que se puede llevar a un centro de tratamiento, a un sirfito, no con un vehículo especial, sino con los vehículos que tienen los agricultores. ¿Y qué hacemos con un producto prohibido? Antes comentaba el anterior ponente, Julio, que constantemente la Unión Europea prohíbe una serie de materias activas. ¿Qué hacemos si nos pilla en nuestro almacén de fitosanitarios con una materia activa que está prohibida? Está claro que ya no la podemos utilizar. No la podemos utilizar, primero porque está prohibida, y segundo porque si anotamos en el libro de registro que hemos utilizado una materia prohibida en una fecha, los libros de registro lógicamente hay que anotar la fecha de tratamiento, ¿de acuerdo? Porque en el caso, por ejemplo, de frutales hay que tener en cuenta otra de los parámetros que vienen en los fitosanitarios, que es el tiempo de seguridad. Es decir, que si hacemos un tratamiento no podemos recoger la cosecha hasta que no pase el tiempo de seguridad que nos dice el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que haríamos? Pues hay que llevarle a la tienda, ¿de acuerdo?, a los centros donde ellos se encargan de eliminarlo. Eso, la eliminación de ese fitosanitario se hace en hornos, ¿de acuerdo?, con un tiempo de residencia en el horno muy alto, temperaturas muy altas, y luego los gases que salen del horno son tratados, ¿de acuerdo?, y luego llevados a un vertedero de residuos peligrosos. Quería hablar también de maquinaria, porque está claro que los tratamientos los hacemos con máquinas. Entonces tenía mucho interés en hablar de calibración, porque en la bibliografía, mucha bibliografía que he consultado, confunden el concepto de ajuste, verificación, ¿de acuerdo?, arreglo con el tema de calibración. El tema de calibración es un tema distinto. Una cosa es ajustar nuestro equipo, arreglar nuestro equipo, ¿de acuerdo?, y otra cosa es calibrar nuestro equipo. Luego os voy a dar la definición de calibración. En la mayor parte de las normativas leemos que nuestra máquina debemos someterla a revisión y calibrado periódico, independientemente de ajuste. Aquí, en esta foto, están haciendo un ajuste, están ajustando la distancia que hay entre boquillas y están ajustando la altura que hay desde el boquilla al suelo de cultivo. Estas son una fotografía de las unidades móviles, donde lo que hacen es medir la presión de cada una de las boquillas. Suelen llevar, bueno, pues una goma de estas a cada una de las boquillas y ahí miden la presión, ¿de acuerdo? Que es interesante. Bueno, sabéis que la presión de boquillas es directamente proporcional al flujo, es decir, a la cantidad de litros por la unidad de tiempo que sale por cada una de las boquillas. Pero al final la calibración que a nosotros nos interesa es saber el flujo que sale en cada una de las boquillas relacionado con la presión que le vamos a dar. Al final, ¿qué es lo que nos interesa? Saber el flujo, porque sabiendo el flujo nosotros sabemos la cantidad de litros por hectárea, ¿de acuerdo? Y aunque la presión es directamente proporcional al flujo, pero ese directamente proporcional pues a veces no funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y por eso, independientemente de la revisión, del ajuste, desde mi punto de vista es más interesante el calibrado, y luego voy a dar unas pinceladas de cómo se podría hacer un calibrado y cómo habría que hacer el tratamiento de esos datos experimentales que vamos a hacer para poder elaborar un documento que diga que nuestro equipo es apto para el tratamiento que yo voy a hacer. Y hablo de calibración de maquinaria. Comentaba, no sé si he terminado aquí, que aparecen en muchas de las normativas, hablan de revisión y hablan de calibrado. Por supuesto que hablan de cursos de formación sobre revisión, etcétera, etcétera, que deben estar en adecuado estado de funcionamiento. Y la calibración de maquinaria